dar inicio específicamente a una breve serie de exposiciones acerca de la crianza de los hijos. Es bien sabido para nosotros como iglesia que el centro de nuestro ejercicio de predicación es basado en la predicación expositiva de los libros de la Escritura. Pero en ciertos momentos hacemos algunas pausas en el estudio de nuestros libros de la Escritura para tocar algunos aspectos teológicos y aterrizarlos a la vida práctica, en el campo del rol del varón, en el campo del rol de la mujer, a nivel del matrimonio. Y específicamente nos centraremos en unos 4 miércoles abordando algunos consejos prácticos para la crianza de los hijos. Así que le pido, no espere un sermón expositivo durante estos miércoles, sino una serie de consejos prácticos basados en fundamentos teológicos que serán de gran utilidad para nuestra vida en familia, específicamente en la crianza de los hijos. Si usted es soltero o si usted no tiene hijos, no piense que estos miércoles no le darán ninguna utilidad, pues todas estas verdades serán muy útiles a la hora de aconsejar a otras personas o son tesoros que vale la pena guardar para poner en práctica en el momento que el Señor les conceda poder ser padres. Acompáñeme al texto que está en Génesis 1, versículo 28, para darle una base teológica a todo este aspecto que vamos a abordar. Esta serie entonces la hemos denominado una crianza centrada en el Evangelio y está basada en gran medida en el libro de Pautas de Crianza del pastor Paul Tripp. Creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad y nuestra norma suprema de vida, pero también creemos que el Señor ha dotado hombres dones en medio de su pueblo con una sabiduría especial sobre ciertos temas en particular. Y este texto de verdad cuenta con herramientas muy útiles para la crianza de los hijos. Vamos a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el mandato que el Señor dio a la primera iglesia que fue puesta sobre la tierra, Adán y Eva. Y dentro del mandato hay una verdad tangible y explícita que es totalmente contraria a las ideas que gobiernan este mundo caído. Dios presenta la paternidad, la maternidad, no como una opción en la vida de un individuo, la presenta como un mandato. Es decir, cuando Dios bendice al hombre y la mujer, les da una orden: multiplíquense, llenen la tierra y ejerzan autoridad sobre la tierra. Vamos a centrarnos en la primera línea, pues no vamos a hablar del ejercicio de la autoridad y el gobierno sobre la tierra. No es el punto que nos compete en este momento, pero sí la multiplicación que Dios ordena. Cuando un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio, se unen en pacto delante de Dios, reciben de parte de Dios un mandato: tener hijos. Puede existir, y esto es importante aclararlo, situaciones de fuerza mayor en los que por alguna provisión excepcional de Dios una pareja no pueda tener hijos, pero no porque no quiera, sino que por situaciones físicas no pueda. Este mundo está enseñando algo totalmente contrario. Este mundo le está enseñando a los jóvenes que en lugar de tener hijos es mejor tener un perro o un gato. Pues esta solicitud
es totalmente contraria al diseño original de Dios. Y lo más triste es que este mismo temor o esta penosa idea ha empezado a filtrar a las comunidades cristianas. Y hoy muchos jóvenes dicen, temo tener hijos, bajo una afirmación engañosa. Es que estos tiempos están muy difíciles. ¿Traer hijos a sufrir? Hermano, esta afirmación es del mundo y nada tiene que ver con lo que la Escritura enseña. El mundo siempre ha estado en un caos por causa del pecado. El mundo siempre ha estado lidiando con la maldad y la perversidad. Y la razón por la que nosotros creemos en la importancia de tener hijos no es por cómo son las circunstancias que nos rodean, sino porque queremos glorificar a Dios obedeciéndole en este santo mandato y entendiendo que cada vez que tenemos un hijo, se está multiplicando la imagen de Dios en medio de este mundo caído. Se está extendiendo el pueblo de Dios en este mundo. Pues esos hijos naturalmente serán expuestos a la palabra de Dios, serán instruidos en el temor al Señor y serán un reflejo de la gloria de Cristo para este mundo. No podemos desconocer que la crianza de los hijos es un gran desafío. Aquellos que ya están experimentando el ser padres saben lo que esto implica. Ruido continuo en aquellos momentos que anhelamos silencio. Casas que nunca están limpias por más que amamos el orden y deseamos que una vez terminamos nuestras tareas pudiesen permanecer igual todos los días. Las cuentas económicas parecen nunca alcanzar, pero por una milagrosa razón siempre alcanza y sobra. Actividades van, actividades vienen, cansancio, fatiga. Y aún así, pocos padres podemos encontrar en este mundo satisfacción por esta tarea efectuada. Pues aquel que está en el ejercicio de ser papá, de ser mamá, puede entender conmigo que por mucho que se haga, siempre hay una sensación de insatisfacción ante la tarea efectuada. Muchos padres están perdiéndose en la crianza de sus hijos. Están haciendo muchas cosas y a veces sin saber el por qué, varias de ellas no apuntan a nada verdaderamente beneficioso. Somos devorados, consumidos por rutinas, compromisos y actividades, pero perdemos de vista la tarea que Dios realmente nos ha comisionado. No entendemos por qué estos hijos que tanto amamos tienen el poder de irritarnos y frustrarnos como nada más en esta tierra tiene el poder para hacerlo. En estas situaciones, los padres necesitamos algo con suma urgencia. Necesitamos una cosmovisión bíblica de lo que es la crianza de nuestros hijos. Una cosmovisión que se centre en lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres y no en lo que este mundo quiere imponernos sobre la educación de los hijos. Lo que necesitamos es una cosmovisión centrada en el Evangelio. Así que podríamos dar una primera afirmación. Lo primero que necesitamos recuperar, afirmar o recordar como padres cristianos es que lo que más nos hace falta es enfocar nuestra tarea de ser padres en el Evangelio. Esa debe ser nuestra prioridad. Criar a hijos en el Evangelio. Cada hombre, cada mujer debe ocuparse de ejercer esta tarea de criar a los hijos en el Evangelio y por el Evangelio. ¿Y qué errores se cometen cuando ese no es nuestro enfoque?
Cuando no tenemos esta perspectiva correcta de la crianza de los hijos, estamos perdiendo de vista lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres y terminamos haciendo un montón de cosas que pueden parecer buenas a los ojos de este mundo, pero no a los ojos de Dios, porque nuestra paternidad, la maternidad, debe satisfacer a aquel que la da, no a este mundo caído que quiere enseñar algo que no sabe cómo funciona. Uno de los errores entonces en este mismo ejercicio de sucumbir a las presiones del mundo y no al diseño de Dios es que los padres suelen volverse seres posesivos frente a sus hijos en lugar de embajadores que instruyen a sus hijos. Vamos a ver esto. Los hijos son un préstamo que Dios nos da. Somos administradores de un bien que no nos pertenece. Los hijos son de Dios. Nosotros simplemente hemos sido puestos para administrar esos hijos que a Él le pertenecen y que Él ha puesto a nuestro cuidado para instruirlos y guiarlos como Él lo ordena. Pero cuando un padre olvida esto, comete el error de pensar que los hijos son su posesión y que puede hacer con ellos lo que quiera y que puede educarlos como quiera. En este tiempo, los padres están enredados en agendas frenéticas que nos hacen perder de vista lo que verdaderamente importa. Como padres, debemos ver la crianza de los hijos como un taller en el que nosotros somos cincelados, en donde se moldea el alma de nuestros hijos, pero también la nuestra se encuentra en el repetitivo ejercicio de momentos no planeados que Dios provee para aprender más del Evangelio y para enseñar más del Evangelio. La crianza posesiva se centra en lo que los padres quieren sobre los hijos y no sobre lo que Dios quiere de ellos. Así pues, la buena crianza de los hijos hace lo que Dios quiere, no lo que nuestros deseos buscan. Y comienza con el reconocimiento radical y humilde de que los hijos no nos pertenecen. Cada hijo que ha sido puesto a nuestro cuidado pertenece a Dios. Acompáñeme al Salmo 127, 3. Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. Los hijos entonces han sido dados para cuidarlos, instruirlos, pero sin que olvidemos que pertenecen a Dios y que nos han sido dados para su propósito, no para nuestro propósito. El plan de Dios es que seamos instrumentos en la vida de estos niños o jóvenes. ¿Para qué? Para formarlos a imagen de Dios, para que sean un reflejo del carácter de Cristo en esta tierra, y para eso han sido puestos a nuestro cuidado. Esta posición que nos fue asignada como representantes o como instrumentos en las manos del Dios del universo, podríamos denominarla embajadores, representantes. Dios es el dueño y nosotros solo somos un embajador. El embajador solo debe ocuparse de representar fielmente el mensaje, los métodos y el carácter del rey a cual sirve o a quien representa. Cada acción por desarrollar en nuestra tarea debe tener entonces esta pregunta: ¿cuál es el plan de Dios?
¿Cuál es la voluntad del Rey? ¿Cuál es la voluntad del Padre Eterno sobre estos hijos que han sido puestos a mi cuidado? ¿Y saben cuándo olvidamos que somos embajadores y no amos y no dueños? Cuando empezamos a proceder sobre nuestros hijos con una actitud dominante, cuando perdemos los estribos, cuando dejamos que el miedo se vuelva nuestro consejero, cuando creemos que se trata de nuestra capacidad y no de la de Dios que fue quien los entregó. No se trata entonces la paternidad de lo que yo quiero para esos hijos, sino de lo que Dios quiere para ellos. Madres hermosas, padres maravillosos, no es lo que tú quieres para ellos. La pregunta es, ¿qué quiere Dios para ellos? ¿Cuál es el propósito de Dios para ellos? Pues fácilmente podemos estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero en lograr una meta inventada por nosotros y no establecida por el Señor. Una vez más entonces pregunto, ¿nos vemos o ejercemos nuestra paternidad y la maternidad como embajadores, como representantes de Dios o como si fuéramos propietarios de esos hijos que han sido puestos a nuestro cuidado? Y hay una gran diferencia entre una crianza posesiva en la que me percibo como propietario y una crianza en la que me percibo como embajador. Ya tenemos los fundamentos teológicos. ¿Por qué debemos tener hijos? Porque Dios lo ordena. ¿Para qué son esos hijos? Para su gloria y llenar la tierra de su imagen. ¿Nos pertenecen? No, pertenecen a Dios. Nosotros solo somos embajadores, representantes. ¿De qué? De ejecutar la voluntad de Dios sobre esos hijos. Hay una gran diferencia entonces en vernos como dueños o en vernos como siervos. Y la mejor forma de analizarlo es a través de estos breves ejercicios. Veámoslo en la identidad. Nuestra identidad como individuos, eso que define lo que somos, puede estar caracterizado en un ejercicio posesivo o en un ejercicio de un representante fiel del Señor. Cuando un padre está actuando como un padre posesivo y no como un embajador, cuando quiere encontrar el valor de su vida en sus hijos, en lo que ellos son y no en Cristo y en lo que Él es. La identidad de un padre, la identidad de una madre debe estar en Cristo. Lo que somos es definido por Cristo, no por lo que son nuestros hijos o lo que hacen los hijos. Los padres posesivos intentan encontrar su valor, su significado, su propósito de vida en los hijos. Se sienten solo bien cuando sus hijos los hacen quedar bien en público, con los resultados de sus notas, con el buen comportamiento. Ponen sobre los hijos el peso de la responsabilidad de hacer sentir valorados a sus padres. ¿Cómo notamos un padre posesivo cuando el hijo procede de forma inadecuada y la reacción inmediata del padre es: hijo, no hagas eso que me estás haciendo quedar mal, me estás haciendo quedar en vergüenza, me haces quedar en ridículo, tus comportamientos me avergüenzan? Un padre que es embajador de Cristo, que es embajador de Dios, más bien dirá: hijo, tu conducta desagrada a Dios. Tu proceder da un mensaje equivocado del Dios en el que en este hogar creemos y confiamos.
Cuando un padre se avergüenza por la conducta de su hijo, en lugar de dolerse porque el nombre del Señor ha sido burlado o ha sido puesto en burla ante los incrédulos, es porque este padre está pensando que los hijos le fueron dados para su gloria y para su honra, en lugar de la gloria y la honra de Dios. Padres, necesitamos entender que los hijos no son los que nos dan identidad o los que nos definen. Pues si no entendemos esto, cada vez que un hijo peque, vamos a dudar de lo que somos en Cristo y vamos a experimentar una gran frustración y una gran miseria. Como padres debemos entender por la Escritura que todos los hijos vienen con un problema de fábrica, se llama pecado. Es un mal interno sobre el cual nosotros no tenemos dominio. Y este mal con el que vienen hace que se rebele contra la autoridad. Que por más sabios que tratemos de efectuar nuestras labores, se levantarán muchas veces contra la sabiduría de sus padres. Por eso la identidad de un padre no puede estar basada en la conducta de los hijos. Pues puede haber un excelente trabajo en nuestro ejercicio de padres y aún así tener que toparnos con conductas pecaminosas inesperadas. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque nosotros no tenemos el poder para transformarlos, pero sí para guiarlos a aquel que tiene el poder para hacerlo. Los padres posesivos toman los fracasos de su hijo como personales. Cada vez que su hijo falla, se enojan, se molestan, su vida entra en inestabilidad, responden con enojo y con ira y con severidad, porque están afectándose en su identidad, porque ven a sus hijos como propios y no como responsables de reflejar el carácter de Dios. Pero hay otra área en la que también se nota esta tendencia a ser posesivos, y es en el trabajo. Los padres posesivos piensan que los hijos deben llegar a ser ese algo que ellos no fueron. Invierten tiempo, dinero en llevarlos a que sean eso que ellos nunca lograron ser. Porque quiero que mis hijos tengan las comodidades que yo no tuve. Creen que el darles es lo que hace el ejercicio de paternidad algo exitoso, que tengan los títulos que no tuvieron, que tengan las posibilidades que como padres nunca tuvieron. Invierten tiempo y dinero en eso que creen que deben ser, en obtener lo que los padres sueñan para ellos, aunque esto muchas veces esté totalmente alejado del propósito que Dios ha asignado a esos hijos prestados. Un embajador, a diferencia de un padre posesivo, entiende que es un representante de Dios y que nuestra tarea no es imponer sueños terrenales sobre la conciencia de nuestros hijos, sino identificar lo que Dios quiere para ellos. Un padre que es embajador se ve como un instrumento del Dios sabio y poderoso, de aquel que rescata a esos hijos de las tinieblas y que lo ha puesto al cuidado de embajadores para que le conozcan, le amen y le teman. Un padre posesivo se ocupa entonces en trabajar para que sus hijos tengan esos elementos que ellos consideran fundamentales. Proveen todo lo necesario para que sean excelentes deportistas, buenos músicos, un muy buen nivel académico que les permita sobresalir en este mundo caído. Les ayudan a desarrollar habilidades sociales que les garantizarán buenas posiciones en este mundo y se creerán exitosos cuando obtengan estas cosas.
Pero estos padres posesivos, cuando no ven en sus hijos la habilidad académica, deportiva, musical esperada, se frustrarán porque sentirán que todo el tiempo invertido fue perdido, porque no obtuvieron lo que querían. El gran problema de estos padres posesivos es que cuando logran tener hijos exitosos en lo deportivo, en lo musical, en lo académico, creen haber cumplido con su deber cuando en realidad descuidaron lo más importante: guiar a estos hijos a que conozcan a Cristo. Y es claro, y quiero hacer una nota de balance, que el papel de un padre cristiano, de una madre cristiana, es preparar a hijos como ciudadanos de dos reinos. Debemos enseñarles a que se desenvuelvan de forma adecuada en este mundo y sean un claro testimonio en las actividades que desempeñen, académicas, deportivas, musicales. Pero de nada serviría lograr esto si no los preparamos para ser ciudadanos del reino de Dios, para vivir según los estándares del cielo y no según los parámetros de este mundo. Un padre que depende de Dios como embajador acepta una dolorosa realidad, que no tiene el poder para producir en sus hijos las realidades eternas. Un padre que depende de Dios no evalúa la crianza efectiva sobre sus hijos por los resultados de su comportamiento. Saben que la crianza útil no es lo que producimos o las metas que alcanzamos según nuestros criterios, sino ser instrumentos fieles, herramientas fieles en las manos de aquel que es capaz de producir buenas obras en nuestros hijos. Y qué importante entender esto. Un padre que sirve como instrumento útil de Dios puede ser sabio, fiel en la instrucción bíblica y aún así tener que lidiar con hijos que se resisten a la verdad expuesta, hijos que actúan de forma contraria a esas enseñanzas entregadas. ¿Y esto determina su valor como creyente? No, mis hermanos, porque muchas veces, aunque seamos instrumentos fieles a la tarea comisionada, no veremos el resultado anhelado y deseado en esos hijos que fueron puestos a nuestro cuidado. Pero permítame hacer una aclaración. Una cosa es que seamos diligentes en la tarea comisionada y no veamos los resultados anhelados, a que seamos negligentes en la tarea comisionada y estemos esperando resultados que no deben venir. Y esto es importante aclararlo. Mis hermanos, un padre centrado en el Evangelio entiende que nuestra tarea es hacer lo que Dios manda, aunque no siempre se vean los resultados que esperamos se vean. Otros padres están centrados en la reputación y ven a sus hijos como un instrumento para obtener reputación. Esa es otra característica de los padres posesivos. Inconscientemente convierten a sus hijos en trofeos. Cuando un padre no se centra en el Evangelio y no se ve como un instrumento, usa a sus hijos como trofeos para presumir en público, para obtener admiración de quienes lo rodean. He ahí el hijo que yo formé, he ahí la hija que yo formé. Cuando tú reaccionas de esta forma y exhibes a tus hijos para ganar admiración ante las personas, es porque no estás basando tu crianza en el Evangelio, sino que estás viendo a esos hijos que han sido puestos para administrar como un objeto de tus caprichos pecaminosos. Estos padres en algún momento enfrentarán un gran sufrimiento,
no por lo que hacen sus hijos, sino por lo que las personas dirán de ellos como padres. El dolor de estos padres posesivos no está en que sus hijos en algún momento violan los mandamientos de Dios, no está en que se rebelan contra Dios, está en que hablan mal de ellos. Y mientras esos hijos, aunque estén alejados de Dios, hagan cosas socialmente aceptadas y pecados que no son escandalosos en el mundo, que ponen en riesgo su reputación, estarán tranquilos. Porque se conformarán con escuchar: qué buenos hijos tienes, gracias. Fornican, mienten, roban y engañan, pero mi reputación está intacta, porque son excelentes en la universidad, son excelentes en el colegio. Cuando eso pasa, estás viendo a esos hijos que no te pertenecen como trofeos, y tu evaluación de tu tarea no está en si esa vida es agradable a Dios, sino en que te da una buena reputación en medio de los hombres. Y como no son tan malos como otros, no hay razón para preocuparme. Pues en estos tiempos, hijos a esa edad matan, roban, los míos no. Los estándares con los que evaluamos nuestra paternidad no pueden ser los parámetros de este mundo. Debe ser lo que Dios ha ordenado que le enseñemos a nuestros hijos. ¿Qué te enoja cuando tu hijo hace lo malo? ¿Que quebranta la ley de Dios o que arruina tu buena reputación? Un embajador sabe que él está educando a hijos pecadores, y que por más fiel que sea la instrucción bíblica, estos hijos pecadores en algún momento nos meterán en malos entendidos y vergüenzas de alguna forma que ni siquiera nosotros podríamos imaginarnos. Acciones que podríamos decir: ¿pero cómo? En ese momento recordaremos: son pecadores que te necesitan, y por más fiel que sea mi tarea, a menos que tu gracia salvífica opere en ellos, ellos tienen la capacidad de hacer cosas que ni siquiera nuestra mente alcanza a concebir. Un padre que vive centrado en el Evangelio, una madre que vive centrada en el Evangelio, es consciente de la condición de pecador de sus hijos, y con humildad tendrá que afrontar las continuas humillaciones que traerá a nuestra vida el desorden de muchas de sus decisiones. Hermanos, una paternidad bíblica no nos libra de ser humillados, de ser avergonzados por el proceder de aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado. Pero a menos que entendamos que solo somos embajadores y no dueños, viviremos esclavos de una culpa imposible de llevar. Un padre que depende del Evangelio sabe que en ese proceso de maduración, esos hijos que han sido puestos a nuestro cuidado bajo la gracia de Dios, no bajo nuestro poder para producir cambios, trabajan diligentemente esperando que el poder de Dios se manifieste. No se engaña creyendo que sus actos de ira y su maltrato podrán producir cambios reales. Pues el poder de un hombre podrá producir cambios en la conducta, pero solo el poder de Dios podrá producir cambios en el corazón. Un padre posesivo y dominante, separado del Evangelio, podrá modificar conductas en sus hijos de tal forma que parezcan personas impecables. Pero si ese cambio de conducta no está acompañado de un cambio en el corazón por la obra del Dios que gobierna sobre todas las cosas, tarde o temprano quedará expuesta la verdadera condición de su corazón.
Pues cuando ya no esté el poder de esos padres posesivos para restringir esa maldad a través del miedo que les genera, mostrarán realmente que su corazón seguía totalmente esclavo de las tinieblas. Así que en esta clara introducción hay una invitación plena que hoy deseo hacer. Es necesario que entendamos que los hijos que han sido puestos a nuestro cuidado no nos pertenecen, son de Dios, no son nuestros trofeos, no son dados para darnos identidad, no gira nuestra vida en torno a lo que ellos harán. Somos instrumentos para guiarlos al Dios vivo, y que por más fieles que seamos en la tarea que el Señor nos ha comisionado, estos pecarán. Pero es necesario volver a aclarar algo. Una cosa es la vergüenza producida en medio del sincero y defectuoso trabajo que hacemos como padre. Aquellas consecuencias del pecado que nosotros mismos proveemos, alimentamos y facilitamos. Porque también hay muchos pecados de los cuales somos cómplices por tener una idea equivocada de la tarea que nos fue comisionada. Entonces, al entender que la paternidad es un regalo dado por Dios, todos aquellos que recibimos un hijo para cuidarlo, debemos entender que no hay algo más importante en esta tarea comisionada que conducir esas almas puestas en nuestro cuidado al Salvador, a Cristo. Esa es la tarea más importante, más que sacar un gran profesional, un gran deportista, un gran músico. Es una persona que conozca a Cristo, la ame y la siga. Esa es la meta principal. Y no significa que no debamos ocuparnos de su formación profesional, de su formación musical, de su formación deportiva, pero estas son tareas secundarias de muy bajo valor en comparación a la tarea principal, que es que conozcan a Cristo y lo amen. Pensemos por un momento en esos días difíciles donde nos levantamos esperando que nos obedezcan y no lo hacen. Aquel complejo momento en que recibimos ese mensaje que nadie quiere escuchar. Eres solicitado en el colegio porque necesitamos hablar sobre tus hijos. Acciones pecaminosas a un lado, acciones pecaminosas al otro. Hablas con ellos. Reflexionas con ellos y ves que siendo niños piensan como adultos, pero siguen actuando como niños. Esperas poder responder acertadamente a esos inmejorables cuestionamientos y argumentos que con facilidad elevan, mientras con suma torpeza siguen pecando. Tienes que lidiar cómo cambian a medida que pasan los días. Antes estaban contigo mientras ibas a todos los lugares, no querían soltarte y tú no querías soltarlos a ellos. Corrían para abrazarte. Ahora buscan miles excusas para no estar a tu lado. Ahora no se acercan con la misma velocidad para darte esos abrazos que un día hasta te incomodaban. Ya no quieren hablar contigo como antes lo hacían. Antes abundaban en palabras, ahora todo parece un monosílabo. Ahora tienes que lidiar con ese momento de hablar de temas íntimos. ¿Cómo lo haré? ¿Qué le diré? ¿Cómo trataré este tema? Otros ahora están lidiando. Ha llegado la U. Hasta acá el Señor lo ha guardado de las drogas, de la inmoralidad, de la maldad de este mundo. ¿Y qué pasará en la universidad? ¿Permanecerá firme? ¿Seguirá como va? ¿Estará listo para afrontar esta etapa?
Otros ahora están lidiando con sus hijos que han llegado de la universidad. Una vez más, la labor de la crianza vuelve y se torna fuerte. Necesita que le guíes hasta que se independice. Pero ahora te das cuenta que su carácter ha cambiado. Ya no es el mismo niño que se fue. Ahora ha regresado un joven que ya no es un joven, sino que actúa como adulto. ¿Qué haremos en cada una de estas etapas? ¿Cómo proceder? ¿Qué tenemos que hacer? Recordar la tarea que desde el comienzo nos fue comisionada. En cada una de estas etapas su necesidad sigue siendo la misma. Necesitan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Cada complejo momento en las etapas de desarrollo de nuestros hijos son simplemente una oportunidad para el mismo principio: conducirlos a Cristo. Es una oportunidad para llevarlos a Él. Teniendo esto en mente, los padres necesitan saber y entender que lo que dicen, lo que hacen, son un claro reflejo de los valores que gobiernan nuestro corazón. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, forma una imagen de lo que es valioso para mí. No pierda de vista el fundamento. ¿Qué debería ser lo más valioso para nosotros como padres? Conducir estos hijos a que conozcan a Cristo y lo amen, a que la imagen de Dios se multiplique en esta tierra. Pero muchas veces como padres cristianos podemos decir estas verdades al viento, pero con nuestras acciones mostramos que nuestro sistema de valores está encaminado en una dirección distinta a lo que nuestras palabras dicen. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Es fácil preguntarle a un padre cristiano: ¿tú qué quieres para tu hijo? Mi anhelo es que conozca a Cristo y lo ame. Si colocáramos un video de lo que hemos hecho estos últimos 2 meses, ¿a qué sería lo que más tiempo le dedicamos? Ese video reflejaría que lo que hicimos durante esos 2 meses realmente es coherente con lo que decimos. Las actividades planeadas, las enseñanzas generadas, ¿apuntaban a Cristo o a qué apuntaban? A que sea el deportista que tú nunca fuiste, a que nade como tú nunca nadaste, a que juegue fútbol como tú no jugaste, a que toque ese instrumento como tú nunca pudiste hacerlo, a que tenga las notas que tú nunca alcanzaste. ¿Qué mostraría ese video? Unos cuantos minutos exponiéndolos a la palabra y largas horas obteniendo los estándares que este mundo considera valiosos. Ven, hermanos, qué fácil es decir: quiero conducir a mi hijo a Cristo, mientras todo lo que proveo para él solo apunta al sistema de valores de este mundo. Acompáñeme a Mateo 6:19 al 21. Lo que dices, lo que decides y lo que haces es un reflejo de lo que verdaderamente importa en la educación de los hijos. Dice Mateo 6:19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? Este texto naturalmente apunta a la vida particular del hombre. Le está diciendo: ¿dónde estás acumulando tesoros? ¿Para esta tierra?
¿Estás ocupado en cosas pasajeras que serán corrompidas, dañadas y destruidas? Mientras no te ocupas de hacer tesoros en el cielo que permanecerán para siempre. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque donde está ese tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Dónde está lo que verdaderamente importa en la vida de nuestros hijos? ¿En qué estamos invirtiendo en la vida de ellos? En que puedan obtener todas las condiciones óptimas para que acumulen muchos tesoros en esta tierra. ¿O estamos invirtiendo mucho tiempo para que ellos puedan obtener tesoros en el cielo? ¿Qué pasaría con ese video de 2 meses en todos los que estamos acá? Tus recursos, tu tiempo, tus consejos, ¿a dónde han apuntado todos? ¿A Cristo? ¿O solo a tu obsesión por las buenas notas? ¿Solo a tu obsesión por un excelente inglés? ¿Solo a tu obsesión por un excelente deporte? ¿Solo a tus deseos de este mundo caído? Y vuelvo y digo para que no me malinterpreten. No quiere decir que no debemos enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad de dominar otros idiomas, de ser excelentes en sus estudios, de desarrollarse en un buen deporte. Esto no está mal, pero sí estaría muy mal donde esa sea la prioridad de nuestras vidas en lugar de Cristo. Y esto se ve en nuestras propias vidas. Aún veo con dolor cómo padres cristianos están obsesionados por trabajar más horas, por darles a sus hijos una mejor casa, un mejor carro, un mejor vestuario, el mejor colegio. Obsesionados en estas actividades, mientras dejan a sus hijos siendo criados por otras personas que no podrán cumplir con la tarea de conducirlos a Cristo como solo ellos lo pueden hacer. Hay padres que están más ocupados por los muebles de su casa, por dejarles una buena herencia para que no tengan que trabajar tan duro, que por el alma de sus propios hijos. Tener metas no es algo malo. Dios nos ha dado esa facultad de establecer metas y caminar para lograrlas. Lo malo es cuando esas metas no corresponden a las metas que Dios nos ha entregado como padres. Guiar a nuestros hijos a lo eterno. Hermanos, si hemos prestado atención, ¿cuántas cosas pueden estar dándonos una aparente tranquilidad y nos han enceguecido frente a nuestras falencias como padres? ¿Cuántas veces de verdad nuestra conciencia está tranquila? Porque aunque nuestros hijos están muertos en delitos y pecados, no son tan malos como nosotros lo éramos. No son tan malos como los jóvenes de su edad y por eso estamos tranquilos. Pero esa tranquilidad no proviene del Señor. Esa es una tranquilidad pecaminosa. Porque el estándar para evaluar la condición de nuestros hijos no es si son tan buenos o tan malos como nosotros. No es si no son tan malos como los de su edad. Es con respecto a qué tan lejos están de ser como Cristo. Y eso cambiará nuestra urgencia al predicarles, al evangelizarlos. No nos dejaremos descrestar con facilidad por sus buenas notas escolares, universitarias, por su buen rendimiento deportivo o por la capacidad con la que interactúan con su entorno. No.
tendríamos un peso intenso en nuestro corazón, pues estas cosas no traerán una alegría completa sencillamente porque están separadas aún de su salvación. Muchos niños en este tiempo están siendo entregados al cuidado de desconocidos porque sus padres están interesados en avanzar en sus cargos laborales, en ascender en sus profesiones, en tener más ingresos, en preservar ciertos lujos, esperando que otras personas hagan en sus hijos lo que solo nosotros como padres podemos lograr. Es muy triste que aún padres creyentes estén tan absorbidos por sus trabajos que ni siquiera tengan tiempo para estar con sus hijos. Llegan tan cansados de sus trabajos que no comparten con ellos por su cansancio. Y es entendible que hay ciertas circunstancias por causa de este mundo caído en que por situaciones laborales será difícil pasar el tiempo que se quisieran con los hijos. Pero esto debería ser excepcional, no permanente. Mas la mayoría de los casos en que los padres no pasan tiempo con sus hijos no es porque no puedan sacar tiempo para estar con ellos, es porque eso implicaría disminuir alguna de sus comodidades que no están dispuestos a perder, así eso implique la condenación de sus hijos. Hay casos entendibles donde padres por su formación profesional, por su situación económica, tienen que trabajar muchas horas y ganan muy poco. Y no es que no puedan, perdón, no es que no quieran, pero esos casos son excepcionales, los hay. La mayoría de los casos es por amor al dinero. Es por amor a los lujos de este mundo, es por amor a los títulos, a las posiciones y al reconocimiento. Y los hijos saben diferenciar muy bien de cuando un padre no puede pasar tiempo con ellos porque realmente no puede, a cuando lo hace sencillamente porque no quiere, porque su corazón está tras cosas vanas. Y los hijos verán esto y cuando lleguen a la adolescencia ya estarán acostumbrados a que sus padres nunca estuvieron involucrados en su vida y por más que ahora sus padres intenten involucrarse, difícil será que vuelvan a tener acceso. Padres que se matan toda la niñez de sus hijos para que luego, cuando estén grandes, puedan compartir con ellos. ¿Por qué querrán compartir contigo ahora que son grandes si tú no quisiste compartir con ellos cuando más te necesitaban? Ellos ya aprendieron a vivir una vida sin que tú hagas parte de ella. Pero quiero aclarar algo. Aunque estas duras realidades nos abruman, hay esperanza para aquel que se arrepiente y reconoce su condición. ¿Y qué de los padres que están sirviendo a Dios en el ministerio? ¿Ellos están exentos de tan penoso peligro? No. Hay padres que sirven al Señor y creen equivocadamente. Podemos llegar a creer equivocadamente que el ministerio nos exime de pasar tiempo con nuestros hijos por causa de nuestras nobles acciones. Nuestros hijos tendrán que entender: no puedo estar contigo porque hoy tengo una familia que visitar, una persona que discipular, un sermón que enseñar, y eso me liberará de la responsabilidad. De ninguna manera. Por muy loable que sea el ministerio, no nos exime de nuestro ministerio familiar. ¿Y con cuánto tenemos que luchar los que servimos al Señor con esta engañosa idea?
Hijo, hoy no puedo estar contigo porque hay otra familia que atender. Y sentimos, Señor, tú entiendes. Habrán situaciones excepcionales en las que aquellos que servimos tendremos que decirle esto a nuestros hijos. Pero eso debe ser una excepción, no nuestra condición permanente. Si el celo por el ministerio me lleva a descuidar mi llamado como padre, entonces estoy buscando obtener el ministerio, algo que allí no obtendré. ¿Qué compite en nuestro corazón con las cosas que deberíamos darle importancia en la crianza de nuestros hijos? ¿Qué tan alta, qué tan elevada es la importancia que tenemos en nuestro corazón sobre criar a hijos como la palabra lo enseña? Es para mí importante esta tarea. En mi mente hay una gran prioridad de criar a mis hijos, tanto como otras cosas en mi vida. Y esto va para todos, aún a los que servimos al Señor. Es tan apasionante para nosotros preparar la enseñanza, la instrucción a nuestros hijos, como es de apasionante preparar un sermón para una gran multitud. Muchas veces no, porque hablar a una multitud provee alimento a mi carne. Pero hablarle a un hijo que muchas veces ni quiere escucharme, no será tan complaciente ni traerá mucho a mi reputación. El valor que debemos darle a esta tarea que nos fue comisionada no debe apuntar a las cosas superficiales que obtenemos a través de nuestros hijos, sino a cuán eficaz ha sido la tarea de conducirlos a Cristo. Y cuando hablo de eficaz, no estoy hablando del resultado, estoy hablando de cuán fiel ha sido nuestra tarea en los propósitos que Dios ha establecido. Porque quiero enseñar algo por si alguno no lo sabe. Hermanos, la conversión de nuestros hijos no está determinada por nuestra tarea evangelística. Incide, claro, pero podrán existir padres fieles y diligentes en la instrucción de sus hijos que aún pueden llegar a morir sin ver la conversión de los mismos. Y como puede suceder con padres negligentes y descuidados, que gocen de una asombrosa conversión en sus hijos por una gracia especial de Dios a pesar de esa negligencia. Pero que eso pase en un hijo no exime a un padre de la responsabilidad y las cuentas que tendrá que dar a Dios por esa negligencia. Nuestro anhelo como padres es que nuestros hijos crean a temprana edad. Ese es nuestro anhelo, pero no significa que sea lo que suceda con todos los hijos de esta iglesia. Oramos por ello, anhelamos que así sea. Pero luego entenderemos en nuestra próxima lección por qué no veremos los resultados que queremos en el momento que queremos en esos hijos que estamos criando. Acompáñeme a este texto para terminar con unas pequeñas afirmaciones. Deuteronomio 6, 4, 9 dice lo siguiente:
Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa y delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nuestra paternidad, entonces, amados hermanos, la maternidad está enfocada en enseñarle a los hijos quién es el Dios que nos sacó de Egipto, que con mano poderosa nos libró de la esclavitud, y cuáles fueron esas señales que Él usó para mostrar su grandeza y su poder. Esta tarea es de los padres. Somos nosotros los que debemos enseñarle a ellos quién es Dios. Somos nosotros los que debemos llevar a que conozcan a Dios. Esto no es tarea de una iglesia. Esto no es tarea de un pastor. Esto es tarea de los padres. La iglesia no reemplaza a los padres. La iglesia asiste. La tarea de los padres no la reemplaza. Si los padres no ponemos a Dios como el centro en la vida de nuestros hijos, fácilmente nosotros nos convertiremos en lo más importante para ellos o cualquier otra cosa en este mundo. Si Dios no es presentado como lo más importante en la vida de nuestros hijos, ellos tratarán de obtener en nosotros cosas que solo pueden obtener en Dios. Habrán momentos en que nuestros hijos nos pregunten, papá, ¿por qué estas reglas y mis amigos no las tienen? ¿Por qué me pides que haga esto o que me comporte de esta manera si el resto de mis amigos, ninguno de sus padres les pide que lo hagan? Algunos padres autoritarios solo dirán, hazlo porque yo te lo ordeno y punto. Hazlo porque te castigaré. Y los atemorizarán. Pero ¿saben qué pasará? Estos hijos que aprenden a obedecer por miedo y sin ninguna explicación sensata, una vez ya no estén en casa, ya no tendrán razones para obedecer. Pero un padre que centra su enseñanza en el Evangelio podrá decirle, hijo, porque Dios lo ha ordenado y mi tarea es enseñarte lo que Él manda. Y es guiarte para que cumplas lo que Él ordena mientras estés bajo mi cuidado. Es por eso. Y papás, no cedan en este sentido frente a las presiones de este mundo. Papá, pero es que mis amigos sí se perforan, déjame perforar. Papá, mis amigos sí se tatúan, ¿por qué no me dejas? Porque yo te estoy instruyendo, no según este mundo. Y mientras estés bajo mi casa, te instruiré bajo los preceptos y los mandamientos que le enseña. Y muchos de ellos no te gustarán. No podemos dar licencia en esto. Cuando un hijo entonces cuestione las reglas que hemos puesto en casa, es necesario recordarles quién es Dios y que es por Él que lo hacemos. Pero también recordarles la gracia que Dios nos ha mostrado en este caminar.
no es solo mostrar la santidad de Dios. A veces los padres solo responden, porque Dios condena el pecado, porque Él es fuego consumidor. No hagas eso porque Él es ira, no lo hagas porque irás al infierno. Eso es una forma desbalanceada de presentar a Dios y totalmente equivocada. Hijo, porque Él es santo y Él es justo. Pero también es paciente y nos ha tenido una paciencia que no merecemos. Nos ha mostrado una misericordia que no merecemos. Y es en gratitud a ese amor, a esa misericordia, y es en honra y respeto a esa santidad y a esa justicia que le queremos obedecer y que te estamos guiando para que lo hagas. Y mientras estés bajo mi cuidado, no te permitiré que camines en una dirección distinta. Pero la forma de hacerlo no es inflando el pecho y simplemente ordenando, hazlo y ya, o si no verás las consecuencias. No. Oh hijo, obedece lo que te estoy enseñando. No por mí, sino por el Dios del que te estoy hablando. Y no solo por su justicia, sino porque Él es un redentor amoroso que no solo nos creó, sino que derramó hasta la última gota de su sangre para salvar a pecadores como nosotros. Yo te animo a que lo obedezcas, porque Él se dio a sí mismo para librarnos de la condenación eterna, para que lo amamos, lo sigamos y lo obedezcamos. Tú aún no lo entiendes, pero esta es la razón por la que lo hacemos. No solo porque tememos su ira, sino porque amamos su misericordia y su perdón. No solo porque Él es juez justo, sino porque es el Cordero que se entregó para lavar nuestros pecados. Así que debe haber un santo balance entre esa justicia del carácter santo de Dios, pero su amor y su misericordia. Y lamentablemente a veces los padres cristianos se centran solo en su ira y en su justicia. No debemos disminuir su santidad, no debemos disminuir su ira, pero tampoco disminuir su amor, su misericordia y su bondad, su inagotable paciencia para los suyos. Muchos en este mundo han distorsionado el carácter de Dios hablando de una idea de amor contraria a las Escrituras. Pero otros también han querido convertir a un Dios que es simplemente un tirano iracundo, que no muestra compasión ni misericordia por el pecador. Entonces, claro que nuestros hijos lucharán con las instrucciones que les damos. Pongámoslos delante del juez, pero también del ayudador. Pongámoslo cara a cara con el justo, pero también con aquel que ha prometido ayudar en la debilidad a los suyos. Con aquel que emite justicia, pero que también perdona al pecador. Con aquel que nos da sabiduría y fuerza. Coloquémoslos delante de aquel que dice, no debes hacerlo porque estas son las consecuencias. Pero también delante de aquel que hace posible que obedezcas en una forma en que tus fuerzas será imposible. Por favor, coloquémoslos delante de la ira de Dios, pero también de su gracia y de su misericordia. Y quiero dar una nota de consuelo a los padres para terminar. La tarea de ser padres a veces es tan extenuante, y mucho más cuando dejamos de mirar el Evangelio, a tal punto que muchas veces nos preguntamos,
Si Dios no se equivocó al poner esos hijos a nuestro cuidado, a ese punto podemos llegar. Pero Dios no se equivocó. Si nos ha dado hijos, no fue por accidente, fue por su propósito. ¿Y saben por qué no se equivocó? Porque la razón por la que nos entregó esos hijos no es por nuestra capacidad de ser padres, sino por su gracia y su paciencia para enseñarnos a ser los padres que debemos ser, aunque al mirarnos al espejo parezca imposible que podemos llegar a ser esos padres que debemos ser. No es un accidente que seas padre. Sí, aún tú, que hoy eres padre fruto de la fornicación, de la desobediencia, de la rebeldía, aunque ese hijo vino por una acción pecaminosa tuya, no vino por un accidente en el plan de Dios. Pues aún en medio de ese pecado, Dios había determinado el nacimiento de ese pequeño. ¿Por qué somos padres? No por nuestra capacidad, no por nuestras habilidades para hacerlos, sino porque somos recipientes de su gracia, que ahora se convierten en instrumentos de su gracia. Y cuando entendemos que ser padres no es fruto de nuestra capacidad, sino de la gracia de Dios, podremos dar de esa gracia que hemos recibido. Tener un hijo no es un accidente o un error o algo que no programaste. Tener un hijo es una muestra de la gracia de Dios para un pecador. Ningún hijo es un accidente, ni una falla en un método de planificación. Es una gracia de Dios especial. Estamos llenos de debilidades, llenos de pecado, pero Dios nos tomó para que de esa gracia que nos ha dado podamos introducir esa gracia y su gloria a los hijos que ha puesto a nuestro cuidado. Cada día es una oportunidad para llevar a nuestros hijos a Dios. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales para convertir aún estos momentos de desobediencia, de rebeldía, en una oportunidad para conducirlos a Cristo. Hablemos a nuestros hijos todo el tiempo de Dios, así se molesten. Y esto no solo con los niños, esto con los jóvenes. Hablemos todo el tiempo que nos sea posible de ese Salvador. Seamos firmes en preservar en nuestro hogar los mandamientos del Señor. Y no demos licencia, ni seamos tolerantes, ni pasivos con el pecado en nuestros hijos. Padres, si ustedes han puesto límites por la Escritura y sus hijos los violan, quebrantan esos mandamientos, no permitan que eso se quede así. Obren como Dios lo manda. A veces uno habla con los jóvenes y tú hiciste eso y tu padre está de acuerdo. No. ¿Y qué hizo tu papá? Nada. No podemos ser negligentes en esto, porque es a Dios quien estamos representando. Señor, muchas gracias por esta breve reflexión que hacemos acerca de la tarea de criar a los hijos. Que hoy quede claro que es un mandato, que han sido puestos para guiarlos a ti, que todo lo demás es secundario, que debemos llevarlos a que te conozcan, a hablarles de quién eres y de lo que has hecho,
a establecer tus mandamientos y tus preceptos en nuestro hogar y enseñarles que eres tú quien los ha puesto, pero a no querer buscar nuestro valor como padres en lo que ellos hacen o en lo que ellos son, pues nuestra identidad está en Cristo, no en nuestros hijos. Por favor, perdónanos cuando hemos sido negligentes y descuidados en esta tarea. Pero hoy ayúdanos a que estas palabras no se queden solo como una idea de lo correcto, sino que nuestros corazones sean hoy movidos verdaderamente a ocuparnos de las cosas eternas. Danos esa sabiduría que necesitamos para guiar a nuestros hijos para que sean ciudadanos de dos reinos. Hoy reconocemos nuestro pecado. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, para dar un vuelco real a la crianza de nuestros hijos. Y que así muchos ya tengan sus hijos grandes, hoy puedan venir en arrepentimiento y puedan entender que tú eres un Dios que redimes el tiempo y que aún hay oportunidad mientras haya vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.